más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes a este su programa Más cerca de Dios. Y hoy tendremos una palabra muy edificante y fortalecedora para el espíritu y el alma de cada uno de ustedes. Hoy he titulado esta enseñanza Gedeones del presente y quiero basarla en el libro de Jueces capítulo 6, donde encontramos la historia de un hombre llamado Gedeón, un hombre que tuvo que luchar contra sí mismo, contra cada paradigma mental y cada una de sus acciones y conductas para poder cumplir el llamado que Dios había determinado en su vida. En Jueces capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, hoy quiero que podamos compartir un poco acerca de este texto que acabamos de leer. Y lo primero que vemos es el nombre de Madián. Y Madián era el enemigo que estaba asediando y oprimiendo al pueblo de Dios, el cual no permitía que ellos progresaran ni avanzaran, ni espiritual, ni económicamente, ni en ninguno de los aspectos que uno como ser humano puede avanzar y progresar en la vida. Creo que hay muchas familias que hoy están estancadas, que hoy están realmente en un punto tan neutro que no pueden avanzar, que no progresan, que no prosperan, que espiritualmente se han estancado, que no han podido crecer más en la fe, en el ministerio, en los dones, en los talentos, en el fruto del Espíritu. Tal vez esta es una opresión de ese espíritu de Madián que aún hoy en día está azotando la vida de hogares, de familias y de personas, y que no les permite el avance y el progreso espiritual. Ahora vemos que Madián, sin lugar a dudas, era un pueblo realmente fuerte, poderoso. Y si usted no lo sabía, Madián era el cuarto hijo de Abraham con su concubina Cetura, con la cual se casó después que Sara, su esposa, murió. Y entonces vemos, si estudiamos el significado de Madián, Madián, este nombre viene del original hebreo que significa pleito, rencilla, contienda, pelea. Y también el nombre de Madián significa competencia. La historia del pueblo madianita, entonces, podemos ver que es una historia de pleitos, contiendas, peleas y competencias entre ellos y el pueblo de Dios. Todos sabemos que aún el mismo pueblo de Dios salió de los lomos de Abraham. Y Abraham, entonces, era el padre de los israelitas a través de Ismael, pero también era padre de los madianitas a través de esa esposa que tuvo llamado Cetura. Y bueno, estos pueblos se enfrentaban porque eran realmente opuestos y enemigos. Pero hay algo muy importante, y es que Madián hace el papel en la historia del devorador y el devastador, de las bendiciones de los hijos de Dios. Y cuando vemos que dice la palabra que Madián
iba como langostas a devorar todo lo que el pueblo de Israel producía, podemos ver en la actualidad cómo el devorador viene sobre los hogares, sobre las familias, sobre las personas y devora la salud, devora la estabilidad, devora la paz de los hogares, generando peleas, contiendas, desacuerdos, pero también roba la economía. Y vemos entonces que Dios entrega al pueblo, a sus hijos, en manos de Madián, porque estos se apartaron de Dios. Y vea, creo que una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta hoy es que Dios permitió que Madián conquistara a Israel porque Israel decidió darle la espalda a Dios. Y cada vez que nosotros decidimos en nuestro corazón adrede darle la espalda a Dios y tal vez pensar que no lo necesitamos porque económicamente estamos bien o tenemos buena salud o tenemos una estabilidad laboral o hay cosas que están estables en nuestra vida y nos descuidamos y pensamos que Dios es solamente un suplemento de las cosas que necesitamos en la vida, y es allí donde descuidamos nuestra relación con Dios y abrimos puertas para que ese devastador y ese devorador venga a robarnos las bendiciones que Dios un día con tanto amor inagotable nos entregó en nuestras manos. Ahora, ¿cómo oprimían los madianitas al pueblo de Dios? ¿Cómo era la opresión que ellos ejercían sobre el pueblo de Dios? Ahora, ellos los perseguían tanto que el pueblo de Israel tenía que esconderse en cuevas, en los montes, en cavernas y en lugares fortificados. Es decir, ellos no tenían una vida social como la que tal vez tú y yo tenemos, que podemos ir a cualquier lugar sin temer a que algo nos aceche o nos asedie. No, ellos vivían ocultos, vivían escondidos. Por 7 años dice la palabra que ellos vivían en cuevas. Me pregunto cómo era esa situación con los niños israelitas que no podían libremente salir a jugar a los campos porque estaba el devorador listo para tratar de hacerles daño. ¿Cómo sería esa situación de este pueblo durante 7 años que prefirieron estar en cuevas, escondidos, ocultos, en ciudades fortificadas antes que volver su corazón a Dios? Pero también dice la palabra que cuando el pueblo de Israel sembraba, los madianitas subían e invitaban a los amalecitas, otro pueblo sanguinario y destructivo de la tierra. Y ellos, cuando se acercaban al pueblo de Israel, los atacaban y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra. Y vea, algo muy curioso, y es que ellos por lo general no se comían lo que producía el pueblo de Israel, no se lo comían, lo destruían. Y eso hacía parte de esa maldad que había en el corazón de los madianitas, de esa obra del diablo que había en sus corazones. Y ellos decían: no permitiremos que el pueblo de Israel coma tranquilamente lo que siembra, vamos a destruirlo. Y que ellos vean cuando tomamos y quemamos sus campos, que ellos vean cuando arrancamos sus cultivos, cuando destruimos toda la labor de sus manos. Y vea que también dice la palabra que no dejaban que comer a Israel. Ellos padecían de hambre, de necesidad, padecían de gran angustia. Sus hijos lloraban de hambre. Las mujeres embarazadas nacían con sus hijos tal vez en estado de desnutrición porque el alimento era escaso a causa de la opresión que recibían de sus enemigos. Y también dice que no había comida para sus ovejas, ni para sus bueyes, ni para sus asnos, porque el pueblo de Madián venía con una multitud tan grande como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así que venían a la tierra para devastarla. Y de este modo dice la palabra que empobrecía el pueblo de Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces vemos que después de 7 años de tormento, de opresión, de ruina, los hijos de Dios claman al Señor. Y una de mis preguntas que yo me hago es: ¿por qué a veces
ponemos una y otra vez y posponemos una y otra vez volvernos a Dios cuando sabemos que le hemos fallado, cuando sabemos que le hemos dado la espalda, cuando tenemos plena conciencia de que el pecado nos ha alcanzado y hemos fallado y hemos estado en un estado realmente deplorable ante los ojos de Dios. Y simplemente se nos endurece el corazón o creemos que podemos solucionar las cosas por nosotros mismos. Y a medida que empeoran las cosas, más difícil es volvernos hacia Dios. Y si tú eres de esas personas que hoy de pronto le has dado la espalda a Dios, que permitiste que el pecado ganara la batalla y ahora estás sumergido en el pecado y tienes pecado en tu vida y has vuelto tu corazón contra Dios, pero te das cuenta que tu vida va de mal en peor, te estás dando cuenta que la ruina te está alcanzando, no solamente una ruina material y económica, sino una ruina espiritual, una ruina que está destruyendo tu alma. No tienes paz, no puedes dormir, no tienes gozo, no tienes alegría, no tienes fuerza. Sonríes por fuera, pero por dentro tu corazón está enlutado. Tienes de pronto una buena actitud frente a las personas, pero tu corazón está lleno de ruina, de miseria espiritual. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de no dejar pasar un día más, no permitir que un día más pase estando a espaldas de ese Dios que tiene un amor inagotable para sus hijos, que es misericordioso, que es bueno, que es fiel. Ahora miremos algo muy importante y es lo que sigue en el versículo 11. Y allí vemos entonces que cuando ellos claman a Dios, dice la palabra que Dios responde, porque el clamar a Dios en medio de una situación difícil permite que el Señor pueda ayudarnos y mueve la mano de Dios nuestra oración. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dijo el Señor. Entonces Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ahora, aquí vemos entonces el llamado de Dios a un hombre en medio de la crisis. Y en medio de esas crisis y de esas dificultades y de esas circunstancias donde son abrumadoras, opresivas y que están llenas de mucha angustia, tal vez de pérdida, de dolor, es allí donde Dios puede manifestarse. Y es allí donde Dios escoge a un hombre llamado Gedeón, el cual se encontraba sacudiendo el trigo para esconderlo, y él esconderse juntamente con el trigo en la cueva que él había encontrado para hacerlo. Y vemos entonces que el nombre de Gedeón significa guerrero poderoso, significa el destructor, el que humilla. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, Gedeón no podía creer las palabras del ángel porque él no creía en sí mismo. Y vea, muchas veces el problema no es que no tenemos fe para creer. Muchas veces el problema radica en que no creemos en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer,
si Dios está con nosotros? Y era tan difícil para Gedeón poder creer lo que el ángel le decía. Pero ¿por qué Gedeón no podía creer en esas palabras que Dios le estaba hablando? Porque él no podía creer que era un hombre forzado y valiente y que Dios estaría con él y que a través de su mano el Señor derrotaría a sus enemigos. Porque existían unos paradigmas espirituales, mentales y de conducta en la vida de Gedeón que no le permitían creer en sí mismo, que no le permitían creer que era el hombre que Dios quería usar. No podía creer que Dios podía usarlo a él para salvar a su familia, a su pueblo y a su nación. Es como muchas veces tú no puedes creer que tú seas el instrumento de Dios para salvar tu hogar, para salvar tu barrio, tu comunidad, tu ciudad. Y Dios te está diciendo que tú puedes ser ese instrumento en sus manos, pero debes creer no solamente en la palabra que Él te da, sino que debes creer en que tú eres la persona que Dios está buscando para estremecer con el poder del Espíritu Santo la ciudad, la nación, el pueblo donde tú vives. Es el poder de Dios en la vida de un ser humano el que hace posible que el hombre pueda servirle al Señor de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Entonces vemos que Gedeón, cuando recibe la palabra de Dios, él estaba sacudiendo el trigo y lo estaba sacudiendo para esconderlo de los madianitas. Y sabe, él tenía el mismo patrón de conducta que todos los demás del pueblo: vivir escondido y vivir escondiendo lo poco que sus enemigos les dejaban en la tierra. Es decir, que él se consideraba tan cobarde, tan miedoso y tan amedrentado como el resto de su pueblo. Él consideraba que su corazón, y no consideraba, en realidad su corazón estaba lleno de gran temor, estaba lleno de gran afectación a causa de la opresión de sus enemigos. Él temía ser encontrado sacudiendo ese trigo, porque sabía que podía llevar grandes consecuencias desastrosas para su vida. Así que existía un gran poder espiritual de miedo que envolvía la vida de Gedeón. Mas sin embargo, a pesar de ese miedo que existía en él, Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Y el Señor te dice: no importa si tienes temor, no importa si lo que Dios te dice lo haces con miedo en tu corazón, pero si el Señor te está hablando y te dice: eres un hombre, una mujer esforzado, valiente, es porque el Señor está contigo. Y aunque lo hagas con temor, hazlo, porque lograrás ver la mano de Dios a favor de lo que haces. Cuando el Señor te hace un llamado, Dios te proporcionará las herramientas para cumplir ese llamado, para que puedas tener éxito en lo que Dios te envía a hacer. Por lo tanto, Gedeón también dice la palabra que él responde de una manera muy particular, y Gedeón responde: oh Dios mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Y vea, Gedeón tenía el mismo patrón de pensamiento que el resto del pueblo. No reconocía su responsabilidad a la hora de haber abandonado a Dios. Ellos hacían creer uno al otro que Dios era el culpable de la desgracia y de la opresión que estaban viviendo. Gedeón y todo el pueblo culpaban a Dios por la desgracia que estaban viviendo, por la persecución que estaban atravesando, por toda esa opresión que Madián ejercía sobre ellos. Él le dijo a esa persona que le estaba hablando: oh, ¿cómo puedes decir que Dios está con nosotros? Sí, mira toda la desgracia que nos ha sobrevenido. Pero sabes, ya deja de culpar a Dios. Debes tener responsabilidad, que si hay algo que está saliendo mal, si hay algo que no está bien, es tal vez culpa nuestra por haberle dado la espalda a Dios. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones, son las consecuencias de nuestros pecados, son las consecuencias de nuestros errores. Mas sin embargo, Gedeón asumía
poca responsabilidad frente a lo que estaba pasando, porque era el común denominador de todo el pueblo. Todos decían, Dios es el culpable, pero nadie quería asumir la responsabilidad de decir, yo soy culpable porque abandoné a Dios. Así que vemos entonces que Gedeón está resentido contra Dios, y es allí donde el Señor ni siquiera le responde a todas sus palabras necias. Dios simplemente le dice, y vea, el texto dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, él no creía que tener las capacidades para hacerlo. No creía tener las fuerzas de Dios, que Dios le decía que tenía para lograrlo. Además, no creía además él no creía que el que según los había entregado a sus enemigos ahora le iba a dar las fuerzas para vencerlos. Mas sin embargo, Gedeón sigue poniendo excusas a pesar que Dios le dice, yo estoy contigo. Y Gedeón sigue excusándose y diciendo, entonces le respondió, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es decir, yo no tengo armas, yo no tengo fuerzas, yo no tengo un ejército. Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el hijo menor de la casa de mi padre. Es decir, no tengo capacidades, no tengo herramientas, no tengo ni siquiera las habilidades para poder llevar a cabo una batalla contra mis enemigos. Mas sin embargo, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y sabes, Gedeón respondió que yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Así que Gedeón pide una señal a Dios de que si Dios habló con él, le permitiera saber con certeza de que Dios no lo dejaría en vergüenza en contra de sus enemigos. Ahora, es hora de creer, hermanos, en nosotros mismos y en lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros. Tú puedes ser el Gedeón de tu familia. Tú puedes ser el Gedeón de tu barrio. Tú estás llamado a ser ese Gedeón de tu ciudad, el Gedeón de tu iglesia, el que el Señor levantará para derrotar cualquier obra de tiniebla que se opone contra ti, y vencerás todo aquello que se atraviese como un obstáculo en la obra que Dios te ha encomendado. Tú eres ese Gedeón del presente. Tú eres ese que tiene el llamado de Dios para conquistar, el llamado de Dios para derrotar gigantes, el llamado de Dios para cortar cabezas a tus enemigos. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que no estás solo. Recuerda que el Señor te llevará de su mano y te dará las herramientas, las capacidades, las habilidades, y te dará las armas para pelear esa batalla, la cual vencerás, porque con Cristo somos más que vencedores. Recuerda que así como Dios llamó a Gedeón y lo llevó a ser un conquistador y lo llevó a derrotar a los madianitas, asimismo Dios lo hará contigo. Tú derrotarás ese gigante que se ha levantado contra tu familia. Tú derrotarás ese gigante que se ha levantado en contra tuya, en contra de tu hogar. Porque hoy el Señor te dice, levántate. Hoy el Señor te dice, sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. El Señor te dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Te tomo de tu mano derecha para acompañarte por todo ese camino que recorrerás a causa de lo que harás a favor de Dios y a favor de la gente que Dios pone detrás de ti. Y el Señor recuerda que no te dejará tirado a mitad de camino. Dios te dará la victoria frente a toda circunstancia que se levante en contra del plan, el propósito y la obra de Dios en tu vida. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo, Señor, a cada persona que hoy tú le haces un llamado especial, como llamaste a Gedeón. Estás llamando una generación de jóvenes, estás llamando una generación de mujeres y de hombres para que te puedan creer a ti, pero que crean que ellos lo pueden lograr si tú estás con ellos. Señor, yo te pido en esta hora
Que te lleves todo obstáculo, que te lleves todo aquello que no les permite creer, que te lleve todo aquello que no les permite ver tu gloria en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Padre Celestial, oro en este día para que la mano de Jehová sea sobre todos ellos, para que tú les alientes, para que tú les levantes, para que tú les des la victoria en medio de las pruebas, Señor. Te doy muchas gracias y te pido bendición abundante sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que esta palabra puedas reproducirla a todos aquellos que crees que la necesitan. Creo que Dios quiere usarte, no tal vez desde un púlpito, no tal vez desde un lugar donde prediques, pero sí quiere usarte para que seas aquel portador de buenas nuevas, aquel que pueda reproducir estas enseñanzas a otras personas que sabes que la necesitan. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa. Más cerca.